Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Mi nombre es Nicolás Rodríguez y hoy viernes 6 de marzo le doy la bienvenida al episodio número 302 en el que vamos a hablar de un tema distinto, de un proyecto que busca ayudar, algo que está bueno que se contagie tanto desde nuestro actuar como desde nuestros negocios. Justamente la famosa responsabilidad social empresarial, de la cual también vamos a hablar un poco. Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.uy, la comunidad de negocios más grande del país en donde tenés que estar si estás pensando en invertir. Una comunidad para encontrarte con otras personas que, al igual que vos, se están iniciando en este mundo de las inversiones. Una comunidad para obtener referencias y hacer contactos. Pero por sobre todo, una comunidad para aprender un montón. Por más información, ya sabés, clubdelinversor.uy. Y ahora sí, vamos a arrancar con el episodio del día de hoy, con un invitado, un invitado particular, donde vamos a hablar un tema que básicamente es muy importante a nivel social porque genera mucho beneficio para una parte de la población que a veces está un poco olvidada. Así que, Nico, muchas gracias por venir acá al podcast del Club Inversor. Gracias a vos, Nicolás. Tocayo. Bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de mostrar lo que viene haciendo nuestra organización. No sé si lo mencionaste, se llama Hijos del Sistema. Sí, ahora justamente solemos arrancar como, digamos, siempre haciendo una breve intro. ¿Qué es Hijos del Sistema y cómo nace? Bueno, Hijos del Sistema en una primera etapa nace como un podcast que se llama Hijos del Sistema, que lo que hace es como exponer experiencias de jóvenes egresados del INAU. Y bueno, contaban sus experiencias, lo que iba sucediendo y bueno, se exponía a través del podcast. La cuestión que el podcast pasa a tener determinada audiencia y bueno, y la gurizada se empieza a contactar como pidiendo apoyos y bueno, y una cosa llevó a la otra y se formó un equipo de trabajo que hoy estamos terminando de formalizar una ONG. Y lo que tratamos de hacer es apoyar a todos los jóvenes del INAU que están por egresar y que egresan del sistema. Básicamente, ustedes se dedicaron a hacer un podcast sobre una problemática social, sobre chicos que están en el INAU. ¿El podcast trataba de eso o trataba de...? Trataba de eso. El podcast lo inicia Alejandra Genta y Florencia Cremonese. Ellas dos tienen la iniciativa porque ellas adoptaron gurises y bueno, tuvieron que superar determinados periplos en eso. Y bueno, y ellas tuvieron como la inquietud de empezar a mostrar y sensibilizar la situación que están pasando los jóvenes que egresan del INAU. Hoy por hoy, todos los años egresan alrededor de 400 jóvenes, los cuales de esos 400, solo 100 pueden aplicar a diferentes programas que tiene el Estado y los otros 300 quedan en una situación totalmente de vulnerabilidad. Para explicarlo bien fácil para el que no está muy fuera de todos estos temas. Al INAU van chicos que son huérfanos. Pueden ser huérfanos o gurises que están en una situación de vulnerabilidad que el Estado se tiene que acercarle. El Estado se hace cargo de eso. O padres que no pueden hacerse cargo de sus hijos y los dejan en no es el INR, no cometieron delitos, si son huérfanos o gurises que tienen una situación de vulnerabilidad de sus hogares y el Estado se hace cargo. Bien. Y cuando hablamos de egresar es cuando cumplen 18 años y se tienen que ir de ahí. Tienen que ir de ahí. Exacto. Y ahí se van, que son niños. Yo quiero aclarar eso, dejar claro que con 18 años son niños. Son niños. Sí. Y la pregunta es, y que a su vez, a medida que vas trabajando y vas viendo, notamos que hay como determinada ausencia con los gurises. Por ejemplo, prepararlos, capacitarlos, que tengan como una economía, que sepan cómo gestionar una economía, cómo ser independientes, porque a los 18 se enfrentan a la vida solos. Se pasan a enfrentar a la vida solos. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Estás preparado como para eso? Me imagino, pero te doy otra pregunta. Durante esos años, por más que estén en INAU, ¿van a la escuela, se forman, van al liceo? Van al liceo, sí. Bueno, sí.
Bien, Eso se encarga el INAO. bien. Y, Y después me decías que egresan. pero estamos de acuerdo que en los tiempos que corren, el liceo no es suficiente como Estamos de acuerdo. para vos tener una autonomía. Estamos de acuerdo. Entonces egresan, es decir, que cumplen los 18 años, 400 jóvenes, chicos, niños, todos los años. De esos 400 me decías que hay 100. Más o menos son números Sí, no importa, pero me decías que hay 100, bien. es decir, un metro Se cinco. dedican a determinados programas que tiene el Estado, los cuales por un periodo más tienen contención. Supongamos que hasta los 24, dependiendo el tipo de... ¿Y qué tipo de programa, por ejemplo, para que la gente entienda en qué contexto hablamos? Y, por ejemplo, les pueden dar como determinados ingresos que le permiten pagar como un alquiler y tener como un pequeño dinero para moverse, y depende de dónde Bien. aplique. 100, 100. 25%. Sí. ¿Qué pasa con nosotros 300 y por qué no pueden seguirse, no sé, no hay recursos? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, con exactitud no lo sé. Para mí que tendrían que tener coberturas todos. Bien. Eso está. Eso tendría que ver el INAO a ver por qué. Está, Va a seguir pidiendo, claro. La cuestión que esa es la realidad. ¿Por qué? Y puede ser por un tema de fondos. Muchas veces es porque no aplica. Los gurises, por ejemplo, para vos poder aplicar, te piden que estés estudiando, trabajando. Y pongamos un ejemplo. Una madre joven que a lo mejor es menor, tiene su hijo. ¿Cómo puede trabajar si tiene que educar a su hijo? Se empiezan a generar como determinadas cosas, dependiendo de los casos, que hace que sea imposible que puedan aplicar. No solo que hay pocos cupos, sino que hay veces que no tienen los elementos para poder aplicar. el tiempo, un montón de cosas. No pueden aplicar. Y ahí me imagino que el gran miedo del INAO, de ustedes como ONG y demás, es que esos que no aplican, o los que son más vulnerables, o de los 400, esos 300 son los más peligrosos, que no vayan ni a delinquir, ni a vivir en la indigencia. Entonces, digamos, ¿cuál es la problemática más grande que hay? La problemática, porque nosotros más grande, es que muchos quedan en situación de calle y otros generalmente vuelven a sus hogares donde estaban recibiendo una situación de abuso. Yo no digo que no hayan casos que a lo mejor se trabaja como para que vuelvan con sus familias y se hace un proceso, pero son muchos que no. Bien. Entonces, hasta acá, Hijo del Sistema, una ONG que me decías antes de arrancar a grabar que se sostiene con donaciones. Donaciones. Bien. Es todo trabajo voluntario y se sostiene a base de donaciones y de tiempo humano. Perfecto. Que ayuda a niños, jóvenes que están por egresar. Nosotros lo que hacemos es tener como contacto con la mayor cantidad de hogares posibles, o por lo menos lo que nos permiten trabajar. Y lo que hacemos es ver necesidades que van teniendo los gurises previo al egreso, porque la idea, tenemos como un sistema de becas, que hay determinadas instituciones que donan becas para gurises. También tenemos un mecanismo de madrinazgo o padrinazgo, en el cual alguien siente que tiene que ayudar a un gurí, entonces aporta un dinero que con eso se le paga una beca. Entonces la idea es tratar de prepararlos antes que egresen y luego hacer un acompañamiento luego que egresan. El acompañamiento es infinito a las cosas, porque tenemos gurises de que no tienen a dónde ir y tenemos que buscar de forma desesperada un lugar para que pasen una noche, que generalmente eso tratamos de tener un fondo de donación para pagar algún lugar transitorio, mientras tratamos de buscar dónde poder alojarlos. Después también tenemos mucho trabajo en prepararlos para que apliquen a trabajos y conseguirles trabajo, que eso es un poco también lo que tratamos de sensibilizar al club inversor, es saber si pueden facilitar ese equipo de ayuda. Bueno, vamos a hacer parte de entonces. Para ir, básicamente, Hijo del Sistema, ONG que ayuda a niños en situación complicada dentro del INAO, justamente antes de que egresen, y ven las dificultades, y sobre todo después, que es donde se da van al libre albedrío, en donde ustedes actúan ahí. El problema de fondo tiene que ver justamente con las dificultades que viven todos estos chicos, sobre todo los que no aplican a futuros programas de Estado. Y ahí hablemos entonces del sector privado, ¿no? De las empresas. ¿Qué rol
juegan hoy las empresas? ¿Cuántas empresas los acompañan? ¿Cómo está haciendo esto con las empresas? Vincularlo con hijos del sistema. Bueno, nosotros, aparte del podcast y la actividad, hará un año que estamos como trabajando de forma ardua y debemos de tener algún compromiso formal con unas 15 empresas. Nos gustaría que fueran mucho más, es mucho más la demanda de trabajo que tenemos que empresas que aplican. Claro, entiendo. ¿Qué habilidades necesitan esos jóvenes? O sea, ¿qué rubro? ¿O es como hacia dónde vengan? Y está la necesidad que nosotros hoy lo que buscamos es que tengan trabajo. Entonces, hay desde empresas de limpieza, desde empresas de plástico, hay desde laboratorios, porque la verdad que hay gurises que se preparan, no se me explicó, salen con 18, pero desde que están en INAU o en hogares se están preparando para cuando cumplan los 18. Entonces hay gurises que están preparados y bien preparados para estar en el mercado laboral. Lo que precisan es una oportunidad. Claro, Lo que precisan es una oportunidad. claro. Nosotros a través de Hijo del Sistema impulsamos un par de programas. Hay uno que se llama Puente Laboral, que lo que hacemos es eso, justamente acuerdos con empresas. La idea es hacer como un seguimiento conjunto. Nosotros hacemos como un seguimiento de los gurises previo al egreso y luego del egreso con becas, talleres y vamos viendo como haciendo un prefiltro, como una preevaluación. Cuando vemos que hay candidatos que están con, con todas las habilidades o como para entrar al mercado laboral, ahí hacemos vínculos con empresas y le hacemos un seguimiento mientras están trabajando las empresas. Que eso está bueno porque es como una garantía para la empresa que no son gurises que vienen al azar, sino que son gurises que los venimos apoyando y viendo que vienen respondiendo y que lo que necesitan es una oportunidad y ahí generamos el nexo y acompañamos a la empresa. Pues muchas veces, imagínate, gurises que vivieron mucha violencia. Hay veces que hay que hacerle como un acompañamiento y hay que hacer como una instancia previa, que hay veces que la empresa no le puede dedicar el tiempo, pero sin embargo, si hay un trabajo continuo y un Claro. acompañamiento, facilita una integración. Es un proyecto de participación, digamos, cooperación entre ustedes y la empresa. Hablando justamente de la empresa, este tema de responsabilidad social empresarial y demás, que mucho se habla. Me decía, me nombrabas un programa puntual, pero ¿cómo las empresas pueden apoyar este proyecto, tanto con empleo, con becas, con, no sé, mentoría, padrinazgo? ¿Cuáles tienen como distintas categorías? Sí, hay diferentes mecanismos. Pueden ser talleres, por ejemplo, o capacitaciones. Es bienvenida la capacitación. Luego, generar como ese espacio de hacer un acuerdo y dar oportunidades de trabajo. Eso es lo que más nos interesaría llegar a que den O sea, de empresas que puedan otorgar oportunidades de trabajo, bien. oportunidades de trabajo. Después, si hay empresas que se dedican, yo que sé, a cualquier rubro de educación que puedan dar becas, saldría genial. Fundación Anima, me imagino que estarán en contacto también y más, ¿no? Yo en particular no. Es una fundación que también trabaja en un sector parecido a la población, no con el INAU, pero está muy bueno lo que hacen también. Tengo entendido que están en gente en situación de calle. Sí, gente en situación complicada, es un mix. Sí, eso es un bachillerato, digamos. Sí. Bueno, después la otra forma es apadrinando o madrinando un gurí. Eso también, a lo mejor pueden decir, bueno, yo estoy disponible a un gurí pagarle determinado estudio. Donaciones, pueden donar Sí, bienvenido. donaciones, a ver, así sea de alimentos, ropa, todo lo que puedan, porque nosotros recibimos todas las donaciones, pues muchas veces los jurises salen y supongamos que logramos que consigan un trabajo, que puedan alquilar algo, o entre dos puedan alquilar algo, buscamos determinados mecanismos, pero no tienen ni una silla donde sentarse. Claro. Entonces, todo lo que es donaciones de artículos del Solo el financiamiento de hijos del sistema es solo donaciones. solo donaciones. Ok. Por ahora es solo donaciones. No tenemos ningún otro mecanismo de financiamiento más que la voluntad de las personas. Bien.
¿A cuántos jóvenes, chicos, chicas están acompañando? En este momento estamos acompañando a 60 chicos. 60 chicos. En este momento, simultáneo, 60 chicos. Y la idea me imagino que es ampliar la capacidad, Todo lo que podamos, claro, todo lo que podamos, lo más que podamos. porque tenés 400 por año, de los cuales 300 quedan desamparados. O Desamparados, sea que todos los años. todos. ¿Y ustedes acompañan 60 por año o 60 en el global? Y lo que pasa es que vamos con, Claro, y en este momento vamos claro, 60, sí, sí. a ver, 60 que estamos en este momento. Yo si empiezo a mirar todas las becas, sumamos, son muchos más niños que More, de alguna manera apoyado. No quiero que este episodio sea largo, demasiado largo, porque después la gente te deja de escuchar. ¿Tenés alguna historia, Nico, que refleje un poco el impacto de alguno del proyecto? Así que digas, mirá, esta chica pasó esto y nos gusta un montón que haya sucedido esto. Bueno, yo justo estás haciendo la entrevista, yo soy el más frío y calculador del equipo. No importa, yo soy el ingeniero, el que tengo la mentalidad ingenieril. Lo que pasa que todos los casos sensibilizan, todos los casos. Yo, por ejemplo, tengo uno muy presente, porque lo viví yo, en una chica de un hogar que, claro, habían hecho como una descripción como, como que no tenía capacidad y que del hogar como que no iba a poder como estudiar y realmente nosotros tuvimos como una oportunidad que dábamos como clases de apoyo. Asignábamos un día en el hogar, determinadas horas, y todos los gurises que quisieran clases de apoyo para el liceo, se iba y se las apoyaba de alguna manera. Bueno, a mí me tocó en esa instancia participar, y cuando empiezo a trabajar con la gurisa, era imponente todo lo que sabía. Lo único que había que hacer era trabajar su seguridad. No necesitaba un apoyo académico, lo único que necesitaba era que recobrar su seguridad, nada más. Hay veces que los gurises lo que necesitan es transmitirles seguridad, tranquilidad, es algo simple. Bien. Y eso fue una historia que a mí, que la viví, que la sorprendí, porque claro, iba con un escenario de que iba a encontrar una situación compleja a nivel académico, y fue todo lo contrario. Y es eso, a veces es tan simple lo que precisan los gurises. Hay gurises, pero lo único que necesitan es que lo escuchen, un consejo saludable, un consejo Sí. bien intencionado, un consejo bien intencionado. Ya con eso me ¿Tiene alguna sede o lugar donde desarrollan actividades? Mira, nosotros usamos un espacio que se llama Colabora, que queda en la Feria de los Techitos Verdes, como se le dice popularmente. Ahí tenemos un espacio que a veces pedimos. Y bueno, después todos Y ahí llevan a los chicos para capacitación y para... bueno, depende, muchas capacitaciones las hacemos dentro de los hogares. Ahí está. Y hay veces que hacemos en algún lugar, invitamos a los diferentes hogares y se participa. Bueno, del Club Inversor, si a ustedes les sirve, me comprometo públicamente a hacer vamos a hacer una charla, si a ustedes les gusta, les sirve. Hagamos una charla muy, muy básica y motivadora sobre cómo se maneja el dinero, sobre... A ver, vos sabés que yo vengo del palo del emprendedurismo, y para mí esa es una de las cosas importantes también, es el autoempleo, ¿viste? Porque la realidad es que hay que empezar a fomentar a los gurises para el autoempleo, el emprendedurismo, y, y bueno, creo que ese es un camino bastante... Como ya, ahora lo dije público, lo vamos a hacer. Si le suma a ustedes, estamos más que a la orden para ayudar, para una mano, hablando de emprendedurismo, hablando de dinero y de cómo manejar. Ya solo que a lo mejor se organice una actividad en un lugar, que los gurises puedan salir del hogar y ver otra cosa, y ver otro mundo, y estar en contacto, y que a su vez sientan que es posible. Lo que nosotros tenemos que dar a los gurises es saber que hay una oportunidad y que es posible. Bueno, vamos a hacer una actividad. Dice que uno no tiene que hacer el bien y después subirlo, pero para que la gente sepa para que esté la prueba, vamos a hacer una actividad y vamos a subirlo a las redes para que la gente lo vea después, para que esté la prueba de que también lo hicimos. Así que después quedamos Eso, nosotros. que vengan. Tengo una empresa de limpieza, te estaba contando, así que te voy a pedir también que me pases después los perfiles para cuando empezamos contratás. Así que nada, de mi lado eso. Como las empresas que nos están escuchando, amigos, que también no hablamos de otro tema.
¿Qué tal? Que alguno te puede llegar a preguntar, ¿hay beneficios fiscales por hacer esto para las empresas? Nosotros todavía, como recién estamos formando la ONG, todavía no hicimos los trámites como para que pueda, no, es más, tenemos que ver cómo aplicamos. Nos encantaría llegar en un momento que puedan deducir por donaciones. Todavía no es ese el momento. Hoy por hoy la única forma que tienen, entre comillas, es si los gurises aplican como primera experiencia laboral. Ahí sí, hay como determinados contratos de a 3 o 6 meses que se exoneran algunos aportes. Ok. Tengo entendido eso, está público, es una información pública. Hoy por hoy es eso. Ojalá más adelante exista una posibilidad que por donaciones puedan Bien. deducir impuestos. Bien, para ir cerrando, ¿dónde puede la gente, primero, hijos del sistema, hacia dónde va? 5 años para adelante. ¿Qué es lo que te gustaría, vos, Nico? Como calculador del proyecto. Y bueno, lo que pasa es que yo tengo una visión del mercado laboral y más con la inteligencia artificial. eh, bueno, estoy convencido mm, del autoempleo, estoy convencido del autoaprendizaje, tratar de que los gurises aprendan a autoeducarse. Me encantaría poder aportarles formación en cosas tecnológicas, en cómo usar toda esa tecnología y sacarle provecho. Y después también tengo mucha ilusión. Yo me dedico a la agroecología y también tengo como cierta ilusión de que el campo o las actividades agroecológicas sean una buena manera. Yo te digo una cosa, hoy está en 60, hay 300 por año. De acá a unos años, esos 300 los tenés que agarrar. Y, y sí, a ver, si me preguntás eso sería ideal. Me gustaría un Estado más comprometido, ¿me explico? Bien. Sí que haya una vocación social muy fuerte y muy comprometida de lo social, pero más como auditando que el Estado haga lo que tiene que hacer. Y la pregunta más importante de todas, y acá presten atención a esta pregunta. ¿Cómo la gente los puede contactar? Bueno, pueden entrar a Instagram, buscan Hijos del Sistema y les va a Te aparecer. vamos a etiquetar. Mañana sale este podcast. Nosotros estamos grabando un día antes. Jueves. Te vas a viernes. Bueno, y después, por ejemplo, en el caso de empresas, va a haber un link a un formulario de Google, en el cual ahí pueden poner los datos y en qué pueden apoyar, y ahí seguramente alguien del staff se contacte y bueno, y veamos en qué podemos sumar juntos. Bien. ¿Algo que le quieras decir a la gente más allá de esto, Nico? Bueno, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por darnos la oportunidad de contar lo que hacemos y bueno, y buscar que sensibilicen, que es una responsabilidad de todos, son nuestros jóvenes, es el futuro. Mirá, en este podcast, Nico, hablamos de invertir y hablamos de negocio. Y la gente dice, mira, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, primero que nada, esto es inversión en nuestra sociedad, esto es inversión en nuestros jóvenes, que son los próximos líderes de que van a emplear, van a estar empleados en muchas empresas. Esto es inversión también en uno mismo, en dejar algo, porque nos vamos digamos, vamos a morir todos con lo mismo. Y también esto es responsabilidad social de quienes tenemos negocios, que también es parte de dejar una huella, ¿no? Sería interesante que el éxito se defina por el nivel de altruismo de la persona. También, si me preguntabas qué me gustaría, que el éxito se mida en función del altruismo. Nico, un placer esta charla. Nada, esperemos que mucha gente después se contacte con ustedes. Dicho esto, gracias a todos por llegar hasta acá y habernos escuchado. Espero que tengan un gran fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast de Club Inversor. Chau, chau.